Hola a todos, me llamo Malilla y hoy vengo a hablaros del síndrome de fatiga crónica, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y muscular y es parecida a la fibromialgia, pero tiene algunas pequeñas diferencias. Y entonces yo comencé con 23 años. Eh, esta enfermedad comenzó, pero no me la diagnosticaron hasta 3 años después, puesto que todavía no había habido investigaciones sobre ella. Y con 23 años todo comenzó a hundir. De pronto empezaron a dolerme la pierna, el glúteo y la pierna izquierda hasta abajo. Todo simbolizaba que era una ciática con 23 años. Y como yo había tenido escoliosis, tenía escoliosis, tenía todavía la curvatura mucho menor, pero de 40 grados, pero la tenía. Y entonces comenzaron a hacerme las pruebas traumatológicas, ¿no? Como son la radiografía, la resonancia, para ver si está afectado algún nervio ciático. Y bueno, pues resultó que sí, que tenía una protusión discal, que es un desplazamiento del disco intervertebral, y esta almohadilla, que hace que no se produzca un pinzamiento entre las dos vértebras, pues hacía que se me cogiera el nervio ciático, ¿no? Me pinzara el nervio ciático, entonces me irradiaba a toda la pierna. Pero posteriormente, en cuestión de meses, comenzaron a dolerme el resto del cuerpo. Comenzó a dolerme los hombros, el cuello, los brazos, me irradiaba el dolor, era un dolor como de, de eléctrico. Ambas piernas, ya eran ambas piernas, los dos glúteos y bueno, ese era el plan. Entonces comenzó ese dolor por todo mi cuerpo y yo comenzaba el dolor y iba aumentando por todo el cuerpo, y cuando llegaba a un nivel en el que ya no me podía mover y permanecía en cama durante varias semanas, pues progresivamente iba otra vez el dolor disminuyendo y se evaporaba. O sea, era una cosa que desaparecía el dolor por completo. También comencé a tener piel muy seca, con escamas, me molestaban muchísimo los olores, los ruidos, comenzaron a molestarme muchísimo. E incluso más adelante tuve problemas de tinnitus, cosa que continúa aún, pero ya me he acostumbrado a ellos. Y que es el sonido de pi, vale, ese. Y pues nada, yo fui a mi traumatólogo de la Seguridad Social. Fui al traumatólogo, me diagnosticó pues que tenía una protusión discal que afectaba, que comprometía, ¿no? X vértebras lumbares y sacro. Y, y entonces pues fue mi vida durante 3 años. Comenzaba el dolor, se mantenía, iba en avance, se mantenía y bajaba. Así un mes y medio. Entonces un mes y medio sí, estaba bien, un mes y medio mal. Era una cosa muy curiosa. Entonces, así 3 años, hasta que, bueno, durante esos 3 años probé de todo. Probé el pilates, probé la natación y nada me iba bien. Lo que hacía era que tuviera más dolor todavía. Era lo que me provocaba el dolor. Entonces, pues hubo un traumatólogo, porque todos los traumatólogos de la Seguridad Social me decían que me tenía que operar la espalda. Era su decisión. Y última, y yo me negaba, porque yo confiaba en que eso no podía ser de solo de la columna, ese dolor de que me irradiaba desde aquí hasta todo el cuerpo, incluso los dedos de los pies.
yo pensaba que no, que eso no podía solo ser de la columna. Entonces opté por un traumatólogo privado, un buen traumatólogo, se lo habían recomendado a mi madre, y este traumatólogo pues en Sevilla, era un investigador, era investigador, tenía un equipo que era de investigación también. Y resulta que él se dio cuenta al cabo de los 3 años porque yo ya estuve, pues eso, comencé, sí, 2 años estuve con la Seguridad Social y al último año ya estuve con él. Y este traumatólogo, pues investigando y teniendo tantos pacientes como tenía, porque es una eminencia allí en Sevilla como traumatólogo, pues se dio cuenta de que había muchísimas personas que tenían dolores musculares y pues eso, mis síntomas de piel seca, molestia en oídos, mareos, un sinfín de síntomas, porque son varios pequeñitos, y, y, y que no estaban relacionados con lo que era la columna vertebral, ¿no? O bueno, o cualquier zona del cuerpo, de huesos, ¿no? Entonces él se dio cuenta que el dolor era muy similar en muchas personas a lo largo de todo el cuerpo. Es que se propagaba por todo el cuerpo, cosa que no veía en otros pacientes. Entonces a través de investigaciones descubrieron, cosa que todavía a día de hoy la Seguridad Social no confía, que la histamina, estas personas, la histamina la teníamos muy alta, muy elevada, y haciendo analíticas, pues se descubría que era debido a ciertos alimentos. Entonces a mí me hicieron la prueba de la histamina en pues alrededor de 10 alimentos, solo 10 fueron. Eso es lo que se suele hacer. Y de los básicos que se suele dar, ¿no? Intolerancia a alimentos. Y pues nada, pues me la diagnosticaron, me quitaron esa alimentación, a la que di positivo, y en cuanto me quité esa alimentación, fue un milagro de el universo, fue que los dolores empezaron o sea, esas crisis que yo tenía de dolores X, un mes y medio sí, otro no, un mes y medio sí, otro no, empezaron a desaparecer. Y en cuestión de unos meses, yo me pude ir. Yo me pude ir a hacer mi, mi beca Leonardo. Si no, no hubiera podido. Todo fue eso, como todo, ¿no? Siempre encauzándose. Y eso. Y entonces, pues, mmm, ya comencé a renovarse, mi cuerpo se empezó a limpiar, diríamos, de toda esa alimentación que había acumulado durante años, y ya no había nada en mi sangre de esa alimentación, pero fui muy, muy tajante en eso. Yo quité toda la alimentación y todas las trazas que venían en la alimentación que consumía. O sea, no había trazas que yo tomara siquiera. Fue a la leche, principalmente todos los productos lácteos, no lactosa, sino todos los productos lácteos, y el trigo. Y bueno, después me sigue haciendo pruebas el resto de años, y de pronto me aparecía el cerdo, el pescado blanco, el pescado azul, así, ¿vale? Pero en un nivel inferior. Pero claro, la leche y el trigo lo tomaba yo habitualmente, diariamente. Entonces el nivel era muy alto, lo tenía mucho acumulado en mi sangre de muchos años, y tardé en quitármelo, pues eso, varios años. Y ya incluso a día de hoy ya no me hago ni pruebas de histamina, porque estoy completamente bien. Y bueno, pues entonces eso fue, pues eso, fue la situación, una de las situaciones que a nivel de salud he pasado, peor que la de solo el uso del corsé, porque aquí había mucho, mucho dolor físico y bueno, y emocional, que es lo que os quería comentar, ¿no? Entonces, mis emociones ahí, desde el plano
consciente, yo fui la que decidí no operarme. Fui yo la que decidí no operarme conscientemente y confiando en mí o en el universo, o confiando, yo confiaba. Y menos mal que no lo hice, que no me operé. Y ahí apliqué mi conciencia. Pero bueno, en mis relaciones interpersonales, como siempre, pues claro, bajo el dolor, en época universitaria además, bajo el dolor, pues yo empecé a una máscara, otra máscara. Eran máscaras que yo anteriormente no tenía. O sea, si ya tenía antes, pues ahora tenía más. Y era una máscara y otra máscara y me aislé, volví a aislarme, el aislamiento. ah, y bueno, la forma de relacionarme después, cuando no me dolía el cuerpo, tanto con mis amistades como con la gente de la universidad, cambió. Y bueno, todo esto, todo este sufrimiento, ¿no? Pues desde la inconsciencia, pues era otra vez causarme a mí misma un sufrimiento innecesario, puesto que yo confiaba en que eso iba a desaparecer. Pero claro, el dolor y el aislamiento al que yo me sometía a mí misma y la culpa, porque yo también me culpaba de lo que me estaba pasando, ¿no? Era como ¿qué le está pasando a mi cuerpo? Mm, ¿Soy yo? ¿Qué es lo que pasa en mí, no? Y es como un rechazo a uno mismo. Y bueno, pues ahí volvemos a aplicar la ley de la atracción. Yo creí en mi solución, yo creí que eso era posible que desapareciera y desapareció. ¿Por qué? Porque de pronto apareció ese médico que otras personas no han tenido la suerte de encontrar y me propuso esta solución, porque él era un investigador. Ni la seguridad social a día de hoy te dice que quitando ciertos alimentos puedes disminuir tus dolores, incluso hacerlos desaparecer, o tus dolencias en el síndrome de fatiga crónica, incluso en la fibromialgia. Y entonces fue todo como aplicando mi conciencia también ahí, creer en mí. Llegó ese médico y a raíz de eso yo pude justo 2 meses antes de irme a vivir mi experiencia en una beca Leonardo. Y entonces, si yo hubiera seguido con esos dolores, jamás se me hubiera ocurrido irme a una beca Leonardo, yo sola. Y, y nada, pues eso, sin más. Que espero que esto le ayude a mucha gente para que sepa un poco más si tienen el síndrome de fatiga crónica o si lo han tenido o si están en ello, o sea, si tienen algún conocido, para que sepan que tiene solución, ¿vale? Quiero aportar esto, porque es lo que os comentaba. Yo con estos vídeos lo que pretendo es que aporten algo de lucidez a quien no la tenga en ese preciso momento, por mi propia experiencia y lo que a mí me ha servido, que puede que sirva a otros. Y nada, pues eso, acompañarse ya. Un besito, nos vemos en el próximo y hoy es un día muy feliz para mí. Gracias, chao.